Bienvenidos a este capítulo 11 en el que vamos a trabajar el capítulo de la guía, el pilar 11, el pilar de la guía. Creo que es el pilar más clave de todo lo que, hemos creado en la Clínica Dallas, que es esta diferencia entre un médico y un guía. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué diferencias tiene? Más esta semana en la que hemos subido 4 testimonios y hoy subiremos el quinto de personas muy diferentes, de lugares muy diferentes, de edades muy diferentes, de sexos diferentes también, que han conseguido avances que en medicina se resolverían de una manera muy diferente, como por ejemplo a una se le planteó que lo que había que hacer era quitarle la vesícula y con un tratamiento natural hecho con guía online lo consiguió y eliminó las piedras y no le tuvieron que sacar la vesícula, y luego en la ecografía pues estaba todo bien, mucho mejor, y con remedio natural pues consiguió eliminarlo. Quiero decirte con esto que la reinvención de la medicina que hacemos en Clínica Dallas tiene ese, no sé cómo decirlo, valor agregado, tiene ese plus de que quienes a nosotros nos solicitan ayuda vienen al programa, participan de lo que ofrecemos. Lo que hacemos es hacernos partícipes del proceso en un nivel que es el de guiar a la persona. No solamente dar un tratamiento médico normal, un tratamiento físico. De esto hay numerosas experiencias en medicina. Fíjate, desde la famosa novela de Mary Shelley, la novela llamada Frankenstein, en el que un médico crea su propio monstruo del que luego es víctima. Y la moraleja de todo esto, que me gustaría que te lleves aquí, es que arrogarse el derecho de decidir sobre la vida y sobre la muerte física de los demás es peligrosísimo, tanto que el monstruo acaba convirtiéndose en su enemigo. Entonces, hasta cuando uno le quiere dar vida a algo, si la da desde el lugar de yo tengo el poder sobre los demás, eso se acaba convirtiendo en un problema. ¿Quieres un ejemplo más cercano? Fíjate la cuarentena, que fue una decisión total de un sistema político sobre la libertad. Ni siquiera en España al menos tuvieron un consejo médico que les asesorase. Y todo eso fue en nombre de la salud. Tener a la gente metida en casa, sin intercambio energético, encerrada, en nombre de la salud. Ejemplos más cercanos. Pacientes que van al médico a que les curen, que los médicos les curen de sus problemas. Y los médicos que, benditos, insuflados por el lugar social que se obtiene por tener el título de médico hoy en día, y te lo dice alguien que tiene ese título, que ha trabajado en el hospital. Luego te contaré más de mi historia también, cómo llegué yo a ser guía. Pues esos médicos se toman esa propuesta indecente del paciente que hace que al final el paciente tenga que atacar y acatar decisiones sin hacerse partícipe de ellas. Me acuerdo un día que estaba trabajando en un hospital privado hace un año así, aquí cerca de Barcelona, y escuché como en la consulta de al lado un médico estaba convenciendo a un paciente de que se tenía que operar y diciéndole de que, ¿y si pasaba algo malo? ¿Y si le pasaba eso? La persona no se quería operar, decía que era totalmente incompatible con su trabajo en ese momento, que no le iba bien, que prefería apostar a que no le pasase algo malo. Y el médico, que está acostumbrado a hacer esas cirugías, sin tener en cuenta la vida del paciente, estaba diciéndole, para prevenir riesgos mejor operamos, lo quitamos y ya está. Obviamente, si hay que operar y listo, y no queda otro que modificarlo a nivel físico. Te lo digo como ejemplo de que muchas veces en la relación médico-paciente se establece que es el médico el que tiene que tomar las decisiones solo,
sin tener en cuenta al paciente. Y normalmente al paciente eso. Imagínate, hacer una cirugía contra tu voluntad. No va a ir bien. Entonces ahí el médico tiene una labor también muy humana de entender a la persona que tiene delante, y si cree que la cirugía es lo que hay que hacer por la salud, pues también entrarle a la persona de una manera que le sea cercana, no obligarle. Te digo que incluso hoy en día hay muchos médicos que hablan, bueno, no muchos, algunos, que hablan de la relación mente-cuerpo, como Mario Alonso Puig, como Manuel Sansegarra, y que está genial. O sea, a mí me encanta que haya médicos que hablen de conceptos así de hermosos como la supraconciencia, el mindfulness, la meditación. Yo no entro a discutir que eso esté bien o mal. De hecho, está muy bien, son conceptos ancestrales. El mindfulness, la meditación son conceptos que, vamos, tienen mucho más tiempo que la ciencia moderna. La supraconciencia, o sea, el hecho de las experiencias cercanas a la muerte y lo que hay más allá de la muerte física, está en textos milenarios anteriores a la ciencia moderna, y está genial que haya conciencia de eso. Pero a mí siempre me surge la duda de cómo llevan eso a la práctica médica clínica diaria, digamos. ¿Dónde está eso en testimonios reales a los que ellos tratan? Porque en ese ejemplo, esas dos personas, digamos, no es posible reservar una consulta privada médica con ellos. O sea, dan grandes charlas, hablan de conceptos elevados y buenísimos, pero... Y ahora te contaré de mi historia, porque ha sido mi historia. Yo siempre he querido que alguien me dijese, bueno, vale, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo eso luego, en la práctica cotidiana, cuando estás ante el paciente, ese concepto, cuando te encuentras ante alguien enfermo, de qué manera lo pones en práctica? Le dices medite, le dices no tenga miedo a la muerte, le das una explicación. ¿Cómo se pone eso dentro de un plan de tratamiento? ¿Me sigues? Porque, bueno, en breve ya te cuento más de mi historia personal, de médico a guía, o de persona normal con título de médico a arrogarme el derecho de decir, bueno, ahora puedo guiar a otras personas a sanar. Está genial ser un buen ejemplo de salud y dar conferencias por el mundo. Yo eso no lo discuto, simplemente digo que eso no es guiar a alguien, que es importante que no se confunda. Y lo digo porque hoy en día por redes todo parece maravilloso, enorme, buenísimo, y parece que todo es perfecto y que, guau, qué teoría y qué bueno, pero luego la diferencia es en la práctica. No, imagínate, tienes un cáncer, una enfermedad grave, pides una consulta. ¿Qué te da alguien que conoce conceptos tan elevados? ¿Una meditación? ¿Te da un libro? No lo sé, me encantaría ver esa puesta en práctica de alguien que conoce conceptos que implican que, ok, con todo este conocimiento, si lo uso para no solamente dar un tratamiento físico, sino dar un tratamiento integral, llevar eso a la práctica. Entonces, bueno, así a nivel de resumen de lo previo, lo que te quiero decir es que guiar a alguien a sanar implica de entrada aceptar que no se puede elegir por la persona enferma. Esto es un punto importante. En la vida hay errores. Un error en el cuerpo, estar enfermo. No es que no va a haber errores en la vida, todos nos equivocamos. Que estar enfermo a la persona le da un beneficio extra por el cual entonces los demás le tienen que prestar atención, y ahí sí que entonces le quieren. Quiero que empieces a pensar que es un error. ¿Por qué? Porque cuando algo está mal es cuando sí te tienen que prestar atención, y cuando las cosas van bien no. Entiéndelo. ¿Por qué en esos momentos? Ahí eso hace que muchas veces la gente con la enfermedad consiga atención. Y si la consigue con la atención, si consigue atención, ¿para qué va a querer dejar de estar enfermo? No estar más enfermo, si con eso consigue no tener atención. No es algo consciente, ojo, no es algo que la persona decide. Pero todos en Occidente normalmente tenemos, bueno, en España al menos está muy
inculcada la autocompasión cristiana, que uno es mejor si se compadece de los demás, uno es mejor si ayuda al prójimo, uno es mejor si da la vida por los demás, ¿no? Lo que se supone que en la historia de Cristo dio la vida por nosotros, que bueno, por lo que yo he estudiado y muchos autores hablan de esto, hay otra historia ahí, pero bueno. Esa idea de que el cuerpo yerre, o sea, que el cuerpo esté enfermo, que eso no tendría que pasar, que eso no es un error del universo, que eso no tendría que suceder, y entonces hay que corregirlo cuanto antes, te aseguro que es un mal planteamiento, porque en la vida hay errores. Y la enfermedad es un error, sí, pero del que hay que aprender, como de todos los errores. Si no se aprende del error, como si no se aprende de la enfermedad, eso probablemente se repita. Para guiar hay que, mientras se mejora el estado físico, guiar en el proceso de aprender de ese error que es la enfermedad. Yo te lo digo a nivel muy personal. Mira, yo cuando tenía 17 años y estaba en la entrada a la carrera de medicina en Santiago de Compostela, tuve la fortuna de entrar a quirófano por primera vez como médico. Entré en el quirófano de neurocirugía de un neurocirujano muy famoso en Vigo, en Galicia. Tuve la fortuna de participar de esa experiencia y me flipó. O sea, además aprendí de uno de los mejores cirujanos de España, con un nivel de meticulosidad, de precisión, de conocimiento, de control, tanto, imagínate, la neurocirugía, que es un campo donde se utilizan microscopios para operar, incluso, imagínate el nivel de precisión que hay que tener. Pues estaba allí yo con mis ojos abiertos, aprendiendo, preguntando de todo. Bueno, toda una experiencia. Incluso recuerdo una anécdota de que hay veces que los neurocirujanos, en ese hospital operaban con otros médicos, con traumatólogos normalmente, para hacer cirugías de espalda. Y recuerdo un momento que un traumatólogo eligió otro instrumento, digamos, para hacer más rápida la cirugía. Cogió otro instrumento rápido que servía para hacer la misma función y el cirujano con el que yo aprendí le dijo, no, cuidado, para este tejido hay que usar ese tipo de pinza, no el que ya tienes. Tipo, no bronca, pero casi. Hay que ser muy riguroso, hay que hacer todo esto paso a paso, no saltarse los pasos, si hay que aguardar un poco más de tiempo, pedir tal, al paso a paso. Ya te digo, a mí tardé, creo que el primer año, creo que ni un día me lavé yo, que es como se dice, los cirujanos se lavan, ¿no? Que se ponen con la ropa de cirugía. Estuve de espectador todas las veces. Luego ya, un año después, iba yo durante los veranos, que bueno, estudiaba en otra ciudad, en Santiago, la carrera, y en verano cuando volvía a Vigo, pues iba 2 veces o 3 por semana a aprender allí, por mi propio interés. Y entonces, ¿qué estaba aprendiendo yo allí? La rigurosidad. Yo, entre otras cosas, tengo mucha tendencia a lanzarme a hacer las cosas. Venga, vamos a hacerlo, vamos para adelante, nos lanzamos. Luego ya lo hacemos, aprenderé en el proceso. Bueno, la cirugía, por ejemplo, es un lugar donde hay que tener muchísimo cuidado con cada decisión que te toma. Incluso con cada decisión que se toma, porque si no, la decisión te va a tomar a ti. Como por ejemplo, me acuerdo mucho que pasábamos a veces más de 1 hora, más de 2 horas, debatiendo si había que hacer o no la cirugía. Ojo, toda una decisión era evaluando las pruebas, viendo la radiografía, viendo la resonancia de la persona, viendo el estado previo. Y ¿se hacía o no se hacía? No era que simplemente porque alguien la proponía o digamos era lo que se suponía que había que hacer en ese caso, que no había otra solución médica, ya se habían agotado las opciones con tratamientos médicos físicos, entonces había que hacerlo. Había todo un proceso de hablar y decidir, lo que hay que hacer es una cirugía, esta cirugía, ¿cuál
y en qué condiciones se planificaba, vaya. Y me sorprendió mucho. Luego, bueno, esa experiencia me lo llevé a lo largo de mi carrera. Tuve la suerte también en las primeras prácticas que hice en Santiago las hice en oncología y me tocó con un médico que era muy sensible, una persona muy sensible a los demás. Y claro, las personas que venían allí ya diagnosticadas de algún tipo de cáncer normalmente estaban muy asustadas. Y allí aprendí muchísimo de la sensibilidad que hay que tener con alguien que está sufriendo, que lo está pasando mal, que teme a la muerte y que teme que todos esos planes que algún día hizo no se vayan a cumplir. Incluso a veces gente joven tenía que tomar la decisión de congelar óvulos, congelar su material genético, esperma, y guardarlo para el futuro, por si acaso el cáncer mermaba esa capacidad. O sea, ya te digo, decisiones muy potentes, y que yo estuve allí un mes entero sentado a su lado en la consulta aprendiendo la importancia de la sensibilidad a la hora de atender a alguien. Mucho más allá de si quimio esto, quimio lo otro, la consulta iba de «Hey, ¿cómo estás?». Y bueno, explicar del proceso, de cómo sería, bueno, cómo va. Bueno, esto me emociona mucho, fue una etapa difícil, imagínate, las primeras prácticas. Bueno, yo me lancé a esas y para nada me esperaba que fuese a ser así. Sí que te puedo decir algo que yo fui haciendo a lo largo de mi carrera, que es que siempre quise ir a encontrarme con los mejores. Por ejemplo, otro verano en Santiago decidí ponerme en contacto con el que era en ese momento uno de los cardiólogos más famosos de Santiago y también de España en ese momento, Juan Atey, ir a formarme allí con él en verano, a aprender cardiología, digamos, a su lado y de su equipo. Y fue una experiencia muy potente, la verdad, muy potente, sobre todo del liderazgo, o sea, cómo hacer un buen liderazgo, cómo hacer un mal liderazgo y, el mundo de la cardiología, que es un mundo apasionante, muy complejo, hay muchísimo y mucha especialización y, bueno, me llevó a aprender mucho también de la gestión del equipo, que eso es algo que, si bien a mí por el mundo deportivo siempre me ha interesado mucho, por el fútbol me parece que es fundamental también en los equipos médicos que haya un buen liderazgo del equipo para que el equipo vaya cohesionado. Ahí en la práctica médica diaria, en la reunión que había todas las mañanas, me sorprendía. Que a veces uno puede ser muy buen médico, pero mal líder de equipos. Entonces, el equipo puede que no vaya bien. Después, también hice ahí prácticas con el doctor Quintela, que era en ese caso el mejor médico internista que había en ese momento en Santiago. Y también me encontré ante lo mismo. Wow, la diferencia de liderar un equipo, lo que es el jefe de servicio, versus la labor médica. Y que es una decisión diferente. Y también una persona, la verdad, formidable. Aprendí mucho el raciocinio del médico. Me acuerdo que él hablaba del conde Iatros, de la iatrogenia. Iatría significa médico, el iatra significa médico. Hoy en día se llama iatrogenia al daño causado por el médico. Y él nos hacía mucho hincapié en el peligro de que dañásemos como médicos. Y yo a lo largo de la carrera te aseguro que le doy la razón al doctor Quintela. Gran parte del daño, digamos, de los problemas en los pacientes tienen que ver con que el médico toma decisiones equivocadas. También muchas cosas que los médicos hemos de aprender en general, porque la formación universitaria y todo lo que da el ego del título impide toda esa parte sensible. No sé si la impide, pero hace más difícil que eso aflore. Y es fundamental en todo proceso de sanación de un paciente que tenga alguien con quien pueda sentirse a gusto. Entonces el doctor Cesario Conde fue el neurocirujano con el que yo aprendí. Estuve 4 veranos más yendo allí aprendiendo hasta que ya un día hice mi primera, no voy a decir cirugía, pero sí aporté algo a la cirugía. Me acuerdo que fue cortar unos hilos
y cauterizar un vaso ya fue algo súper avanzado. Y bueno, yo contentísimo. Imagínate, tengo la foto aún por aquí de aquel día. Y también luego con el doctor Barón ahí en oncología, que aprendí tanto de la sensibilidad que hay que tener. Luego esa misma lógica, digamos, de ir al encuentro de los mejores, la seguí haciendo cuando fui a formarme al Puerta de Hierro y luego al Hospital Sant Pau en Barcelona. O sea, quise ir al encuentro de cuáles eran los mejores especialistas del hospital y aprender de ellos, no solo de su conocimiento teórico, digamos, que está muy bien, sino, bueno, ¿qué hacen cuando el paciente llora? ¿Qué hacen cuando el paciente sufre? ¿Qué hacen cuando se encuentran ante un caso dificilísimo y no encuentran solución? Y me acuerdo que en cirugía cardíaca, que decidí hacer las prácticas en cirugía cardíaca en el Puerta de Hierro, un día de cirugía falleció una paciente, que es muy raro eso. Es poco habitual, pero bueno, son cirugías complejísimas y puede pasar, pasa de vez en cuando que alguien muere en la cirugía. Y esa vez pasó, a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Y bueno, tiene mucho de mi historia personal, pero vaya, la contaré en otro contexto. Sobre todo me afectó la reacción que hubo después. O sea, no hubo un análisis profundo de «hey, ¿pero qué pasó?», sino que se asumió de que el problema había sido del paciente, de la estructura física del paciente y que por eso no había soportado la cirugía. Ahí me di cuenta de algo. El espíritu crítico en la medicina es mucho más necesario, es muy importante. Como en toda profesión, estoy seguro, pero bueno, como en medicina pasa eso de que el médico cuanto más crea que es grandioso, pues se supone que es mejor. Y más en los especialistas, en los hospitales está eso como muy, no sé, socializado, normalizado. Pues eso a veces evita una autocrítica que creo que es fundamentalísima para aprender cualquier cosa. O sea, no solo a operar, no solo cirugías, no solo, no sé, medicina, por muy interesante y elevado que uno pueda pensar que es entender el cuerpo humano, pues también exige ese proceso de autocrítica. Que el guía tiene que hacer. Está yendo no, imagínate, subiendo la montaña y de repente se encuentra con un precipicio. Hostia, pues igual no es por aquí. A ver, ¿por dónde vamos? Hay que hacer la autocrítica. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me perdí en el mapa? Bueno, entonces ahí aprendí mucho igualmente de esos cirujanos y de hacer bien la cirugía, a cuidar mucho el equipo en la cirugía. Me acuerdo un médico que ya tenía, no sé, 60 y largos años, que se mantenía como un figurín, porque había días que la cirugía duraba 10 horas, imagínate, 10 horas de pie en un nivel de tensión alta y teniendo que mantener la precisión en cada movimiento. Y que todos los días en la cirugía terminaba diciendo: muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias por haber hecho esto. O sea, agradecía a todo el equipo que estábamos allí la labor, aun cuando, bueno, lo fácil era eso, egolatrizarse y quedarse con todo el, no sé, como el honor, ¿no? Eso bueno, fueron momentos que me fueron marcando en mi carrera. Y que después, cuando llegué al Sant Pau, que fue, bueno, ahí a donde marqué ese, bueno, gran cambio de que ya llegado a un punto de la residencia, de haber trabajado durante la pandemia, decidí ya dar el salto a montar lo mío propio, a formarme en medicina integrativa, que me marcó mucho una formación que decidí hacer con el doctor Montmany, un gran médico también. Creo que, no sé si tenía en ese momento el 65, 70, no sé. Yo creo que con 100 años seguiría haciendo consultas, porque es esas personas que son unos apasionados, enamorados de lo que hacen. Y había montado dentro del hospital su propio servicio donde contaba con 40 minutos o más para cada paciente que consultaba. O sea, un lujo. Y le enviaban todo tipo de pacientes de toda... digamos, los que nadie conseguía resolver, pues conseguían consulta con el doctor Montmany, que era realmente
muy, muy, muy preciso en todo lo que hacía y muy, muy riguroso también, muy profesional, muy atento, y tenía como protocolos estandarizados elaborados por él para todos los problemas que se encontraba. Bueno, qué decir. Aprendí muchísimo. O sea, cada día en consulta con él era, no sé, como 2 años de facultad o así, o 3. Todo lo que se aprendía de por qué se toma esta decisión, qué decirle al paciente cuando el paciente tiene que salir de la sala un momento. Me acuerdo que él decía siempre, tranquilo, nosotros ahora vamos a trabajar por usted y le avisamos en cuanto lleguemos a una conclusión y podrá volver. O sea, ese nivel de cuidado, cariño, atención, muy de vieja escuela, por así decirlo. Pero, claro, yo me encontraba con algo. Cuando uno de esos médicos, una de esas personas que para mí eran eminencias en el mundo de la medicina, se encontraban con un problema físico suyo y recurrían a sus propios tratamientos que daban a sus pacientes, había veces que no les funcionaban y que entonces la enfermedad se cronificaba. Y yo eso, digamos que no lo aceptaba como cierto. Yo seguía con mi hipótesis de no me creo que haya enfermedades que no se puedan curar. Esa era mi hipótesis. O sea, tú estabas bien, enfermaste, sucedió el error, ¿por qué no puedes volver a estar bien? ¿Qué pasa? Que de repente se volvió incurable, de repente se volvió que ese problema no tiene solución. No sé, piénsalo, en un partido, un equipo pierde un partido, que bueno, algo pasó por el cual se perdió el partido, se puede ganar, no sé, hasta el Albacete le ganó al Madrid, quiero decir, o el Alcorcón hace no sé cuántos años, quiero decir, hasta el equipo de categoría más baja le puede ganar al grande. Se puede hacer, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. ¿Qué pasa que no se consigue en determinados casos? Y lo que a mí me desesperaba era que se aceptaba que entonces ya eso es lo que hay y hay que tomar un parche de por vida, no sé, ponte en el reflujo gastroesofágico. Entonces hay que aceptar tomar un omeprazol para toda la vida, que tiene efectos secundarios en absorción de otros alimentos, de otras proteínas, de las grasas, y que entonces eso es lo que hay que hacer ante el reflujo. No identificar la causa del reflujo. Que fue lo que me llevó a mí a profundizar en todo lo que es, bueno, por resumirlo así, la mente, el psiquismo, el complejo armado psíquico que tenemos cada uno. Por eso, cuando, bueno, en el Sant Pau, que ya era como hospital top de España, me encontré con uno de los médicos más top del Hospital Sant Pau, de los hospitales más top de España, digo de nuevo. ¿Cuál era su nivel de solución ante problemas? Que seguía recurriendo a la medicina ortodoxa, digamos, al vademecum de la medicina tradicional, y que eso, no, aunque no le daba las soluciones a sus problemas físicos, seguía apostando por eso, no encontraba ni buscaba en otras medicinas, vaya, entiéndeme así. Claro, me frustró, ¿entiendes? O sea, dije, vale, pues aquí es donde yo he llegado a un techo. Tiene que haber solución a esto. Yo partía de esa hipótesis. Malamente, yo enfermé en esa época. Y, por así decirlo, tuve que demostrármelo si de repente me creía que realmente había solución o no. Porque cuando fui a consultarlo con el médico top especialista de esa especialidad específica en el que trataba la enfermedad que yo generé en mi cuerpo, pues me dijo esto no tiene solución, o si no prueba a tomar vitamina C, o como mucho podemos hacer una cirugía, pero no te aseguro que tenga éxito. Yo dije, a ver, es imposible, ¿me entiendes? O sea, es imposible que esa sea la única solución. Ese es el límite del médico, pensé yo. Con el tiempo, pues, menos mal que pensé eso, me alegro de haberlo pensado. Ese es el límite del médico, no el límite de las posibilidades ante la enfermedad. ¿Me entiendes? Es una diferencia importantísima. Y entonces decidí yo investigar por mi cuenta. Porque si el especialista top del hospital top me daba esa solución, es que el problema más bien parecía estar en la medicina.
convencional alopática, la que yo había estudiado en la universidad y he hecho las prácticas y el MIR y todo, y la residencia, etc. Entonces había que encontrar más allá de la medicina alopática. Y ahí empecé esa experiencia, esos años de viaje, de formarme con todo tipo de especialistas. Abrí la veda ya a todo tipo de especialistas, médicos integrativos, mediums, kinesiólogos, fisioterapeutas, quiroprácticos, personas que me marcaron mucho, porque también vivían su profesión con muchísima pasión y tenían mucho interés de investigar, o sea, estaban mucho más abiertos que el mundo científico que yo había conocido a nuevas posibilidades. También muchas veces en eso había mucha falta de rigurosidad, ojo, sí, porque también es así, pero eso no depende del sistema científico que se utilice. Depende de la persona, ya te digo, yo el primer cirujano con el que me formé, el doctor Conde, aprendí muchísimo de la importancia de ser muy fiel a los principios de uno a la hora de tomar decisiones, esa ética, No, aquí va esta pinza porque es ante eso lo que va es esta pinza y esa es la que hay que usar. No quieras ir más rápido y saltarte pasos, ve paso a paso. Eso era una decisión que él tomaba. No era que la neurocirugía decía hay que hacerlo así, ¿me sigues? Era más de su desarrollo de la cirugía. Bueno, pues eso digamos que a mí me forjó mucho ese, vale, rigurosidad, que luego cuando tuve que ir al mundo más, bueno, no sé cómo decírtelo, de las medicinas alternativas, que no quiere decir que sean malas, sino son las alternativas al sistema habitual, a veces me encontraba mucha falta de rigurosidad. Y yo decía, wow, aun cuando estos tratamientos funcionan, van muy bien, y era así, te lo juro, o sea, viví cosas sorprendentísimas, o sea, de repente personas que tenían un dolor insoportable, que vayamos nosotros, le hagamos un tratamiento que muy sencillo y que la persona que estaba en silla de ruedas de repente no tenga dolor una hora después. ¡Wow! Aquí hay algo, ¿sabes? Y bueno, ¿quién ha probado estas cosas? Y de medicina energética, también aprendí medicina energética, bueno, te lo puedo decir. Si no, pues te lo digo yo. Funciona, pero claro, ¿cuánto dura? Y cómo de riguroso es que ese es el tratamiento que va y en ese momento y a esa persona y qué efectos tiene a largo plazo. Claro, toda esa rigurosidad a mí me faltaba en el mundo de las medicinas alternativas y bueno, decidí seguir investigando. Me encontré con personas maravillosas a lo largo del proceso, maravillosas, aprendí un montonazo y en un momento, en lo que fue mi profundización en la causa originaria de la enfermedad, por qué el cuerpo genera un síntoma, ahí llegó un día que dije, bueno, yo ya tengo que abrir mi propio espacio de consultoría privada, lo que ahora es la Clínica Dallas en conjunto con Kira. Ambos hacemos un equipo hermoso donde lo masculino y lo femenino están integrados en todo lo que es el proceso de sanación de cada persona, sea cual sea la enfermedad que tiene. Claro, cuando yo empecé a hacer tratamientos médicos a personas, me di cuenta de que había un punto que no era suficiente. O sea, que llegábamos a un punto donde si yo, con todo lo que sabía de meditación, lo que te contaba antes del Dr. Puig y el Dr. Sansegarra, si yo todo lo que sabía de su paraconsciencia y había aprendido del más allá de la vida, yo me ponía eso a contárselo a la gente, me miraban con una cara de, bueno, genial, pero ¿cómo lo aplico yo esto a mi vida cotidiana? Bueno, medite 10 minutos por la mañana o 20, sí, pero, señor, que tengo un cáncer. Entonces, ¿qué hacemos? Tuve que llevarlo a un nivel de, vale, entonces esto ya no se trata solamente de ser médico y dar pastillas sutiles, dar recomendaciones sutiles, imagine, visualice, llega a un punto que no es suficiente. Claro, yo lo había vivido en mis propias carnes, dicho sea de paso, conseguí sanar el síntoma, conseguí entender por qué yo había generado ese síntoma y el síntoma un día, plop, se fue y mi cuerpo está sano desde entonces y fuerte, afortunadamente. Yo
me di cuenta de que mucho más importante que el tratamiento físico, que yo los conozco, los domino, me conozco el vademecum, receto, tal, es si la persona toma ese tratamiento con el nivel de conciencia de que no es... Más bien, es un error del cuerpo del que hay que aprender. Pero, claro, ¿quién genera el error en ese cuerpo? Ahí vamos. Ahí vamos a un proceso mucho más profundo, un viaje interior, un proceso de sanación integral, física, emocional, psíquica, que a través de ese error generado en el cuerpo uno puede aprender para su vida. Esta es la diferencia del guía. Quien puede detectar cuál es la causa de la enfermedad en la persona y le va a guiar a aprender de ello, además dándole todos los suplementos, tratamientos, todo eso que hay que dar también para que el cuerpo sane. Pero que sin ese proceso es como si ese error no tuviese que existir, nunca hubiese existido, mejor evitemos hablar de los problemas, del síntoma de la enfermedad. Eso nunca funciona. Entonces, bueno, este pilar 11, el del guía, que creo que es el más diferencial de nuestra clínica, tiene toda esta extensión y esta profundización con mi historia, que ojalá te haya inspirado, porque realmente creo que el mundo necesita más guías y más médicos que se quieran convertir en guía, porque a la vez implica una decisión de, bueno, para guiar a otros a vivir en salud, yo tengo que vivir en salud y demostrarles eso. Demostrarles qué se hace ante la enfermedad, si surge, demostrarles con qué mantenerse en el día a día en salud, haciendo lo que uno ama, cuidando el cuerpo, aprendiendo de los conflictos. Y que entonces, pues esos errores, llamados síntomas, llamados enfermedades, todos podamos aprender de ellos. Llegará un día que no se necesite el síntoma, la enfermedad, mejor, pero igualmente va a haber errores en la vida y hay que aprender de ellos. ¿Por qué no pensar que el síntoma es un error del que hay que aprender y pensar que no tendría que pasar, vamos a esconderlo, tapémoslo con un parche, que no quiero notar esto? No, por ahí no se va a solucionar, al revés, gritará cada vez más fuerte. Entonces, bueno, te lo digo de nuevo, hacemos un programa hermoso de medicina integrativa donde para las personas que están enfermas y no han encontrado solución, o las soluciones que han encontrado no les están funcionando, hay solución. La medicina integrativa ya tiene solución para las enfermedades, sea lo que sea que te esté pasando, autoinmunes, enfermedades oncológicas, problemas a nivel emocional, a nivel mental, todo eso es un error del que tú también puedes aprender y lo mejor, aquí tienes a alguien que te puede guiar, que te quiere guiar y que hará que de ese proceso tú y muchas otras personas que están en tu misma situación, como los testimonios que puedes ver en nuestras redes sociales, en nuestra web, clinicaderechoalasalud.com/testimonios, cuentan de que esa experiencia les ha transformado la vida. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.